Buenos días a todas, las que hoy están aquí, las que nos escuchan. Es un privilegio poder compartir lo que Dios nos enseña en su palabra con aquellos que quieren escuchar, ¿no? Y oír, obedecer. Así que bueno, ¿qué les parece si pedimos a Dios, ¿no? Que sea Él el que nos hable? Padre, te damos gracias porque tú estás aquí. Tú dices en tu palabra que cuando nos reunimos en tu nombre, Señor, tú te haces presente con tu presencia, Señor, hablándonos a través de tu palabra a nuestros corazones. Señor, y que hoy sea también ese día especial, porque nos reunimos para escucharte, Señor. Queremos más de ti, más de tu presencia, Señor, y queremos estar preparadas para cuando tú nos vengas a buscar. Bendícenos, Señor. Glorifícate una vez más con prodigios y milagros, Señor, en cada una de nosotros. Que tu aceite descienda, Señor, con gracia, Padre, en cada una. Te lo pido, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy quería compartir con un tema que se llama Las descuidadas se pierden. ¿Qué es esto? Y bueno, ¿saben? Por un descuido podemos perder muchas cosas. Por un descuido podemos perder un avión, ¿sí o no? Quizás ahí a veces nos retrasamos y el avión se va, no nos espera. ¿Nunca les pasó? Bueno, a mí por suerte, gracias a Dios que no, pero se puede perder un avión, ¿sí? Una amistad también, se puede perder una amistad por un descuido, por quizás una mala actitud, se puede perder una amistad. Se puede perder también la vida misma, quizás un accidente, y podemos perder nuestra vida por un descuido, en el camino, andando, quizás de diferentes maneras. Y hoy vamos a analizar cómo se puede perder un matrimonio por un descuido nuestro. ¿Saben? Para los cristianos, Jesús es representado como el esposo y la novia como la esposa, la futura esposa, ¿sí? La novia no se refiere a una mujer o a las mujeres, sino a todos aquellos cristianos que desean aceptar a Cristo en su corazón y reconocer que Él es el único Salvador, el único mediador, el que vino y murió por nosotros para darnos vida eterna. ¿Amén? Entonces vamos al versículo clave, que es Mateo capítulo 25, versículo del 1 al 13. Dice así: el reino de los cielos será entonces como 10 jóvenes solteras que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al esposo, al novio, dice. 5 de ellas eran insensatas. Esta palabra insensata también significa descuidada en la traducción. Y 5 prudentes. Las insensatas, dice, llevaron sus lámparas, pero no se abastecieron de aceite. En cambio, las prudentes llevaron vasijas de aceite junto con sus lámparas. Y como el novio tardaba en llegar, a todas le dio sueño y se durmieron. A medianoche se oyó un grito: ¡ahí viene el novio! ¡Salgan a recibirlo! Entonces todas las jóvenes se despertaron y se pusieron a preparar sus lámparas. Las insensatas o las descuidadas dijeron a las prudentes: dennos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. No, respondieron estas, porque así no va a alcanzar ni para nosotras ni para ustedes. Es mejor que vayan a los que venden aceite y compren para ustedes mismas. Pero mientras iban a comprar el aceite, llegó el novio y las jóvenes estaban preparadas.
que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Después llegaron también las otras. Señor, Señor, suplicaban, ábrenos la puerta. No las conozco, respondió él. Por tanto, agregó Jesús, manténganse despiertos, porque no saben ni el día ni la hora que vendrá Cristo, ¿no es cierto? Entonces estaba haciendo un análisis de cómo era el desposorio, cómo era el compromiso en aquel tiempo, ¿no? Hoy en día, como decía, la novia de Cristo es su iglesia y se refiere a todos los que creen en el Señor Jesucristo, que conformamos una familia. Es una forma metafórica para ilustrar la relación de amor, de pacto y de compromiso que tiene Cristo con sus seguidores. Ese amor que dio su propia vida para purificarla y limpiarla y presentarla sin mancha ni arruga delante de Él. Y saben, así nos vio Cristo a nosotras y nos escogió. Dice que Él nos miró desde lo más bajo, desde lo desechado. Quizás has pasado situaciones difíciles en tu vida, quizás fuiste menospreciada, quizás fuiste ultrajada, ultrajado, quizás fuiste abandonado por tus padres, por aquel que te engendró. Pero el Señor te escogió para que seas parte de su novia, de su amada. Vamos a buscar en este versículo que nos habla un poco de eso. Ezequiel capítulo 16, versículo 8. Dice, tiempo después pasé de nuevo junto a ti y te miré. Estabas en la edad del amor. Extendí entonces mi mano sobre ti y cubrí tu desnudez. Me comprometí e hice alianza contigo y fuiste mía. Lo afirma el Señor Todopoderoso. Dios nos vio así, como una niña abandonada, como un niño abandonado, desechado, quizás por el hombre, pero para Dios no. Y Dios nos dio dignidad. No solamente nos perdonó, dice, te lavé, te vi ultrajada. Él nos lavó con su sangre, nos perdonó. Quizás una vida miserable que vivíamos, una vida dedicada al pecado, una vida dedicada a la vida fácil, quizás al alcoholismo, quizás a cuánto, ¿no? Perversión que el mundo te ofrece. Dios te vio así y te sacó de ahí. ¿Sí o no? Amén. ¿A cuántos Dios nos sacó de ese lugar desechado? Pero no nos rechazó porque nos ama. Él nos dio dignidad, nos dio valor. Tú eres mía, dice Dios. Yo te saqué de ahí. Yo te elegí para que seas mi novia, para que me sigas y me creas que hay un lugar para ti, que quiero que seas mi amada, mi esposa. Nos perdonó, nos limpió, hizo un pacto con nosotros, un pacto de amor. Ese pacto de amor con nosotros. Él nos escogió. Y aún así, ¿cuántas veces los dejamos a Dios por otras cosas, por otro amor? ¿Cuántas veces lo hemos dejado a Dios? Quizás por una profesión, quizás una carrera, quizás por el ministerio mismo. Estamos en el servicio a Dios, pero no lo tenemos a Dios como nuestro verdadero amor. Pero había un compromiso. Dios hizo un compromiso con nosotros, un pacto de amor.
Saben, cuando uno analiza este compromiso que tuvo María con Jesús, cuando Dios le dijo a María que iba a poner en su vientre a Jesús, el Salvador del mundo, ella todavía no se había casado, pero estaba comprometida con su novio, que era José. Y era muy importante el compromiso en ese tiempo. Era casi el matrimonio, pero no se consumaba porque era firme, no como ahora, ¿no es cierto? Ahora hasta vemos en las iglesias que ni siquiera hay compromiso, ya se juntan, toman libertad, ¿no?, de hacer a su manera. Pero Dios no, Dios es un Dios de orden. Y dice, yo me comprometí contigo y te voy a hacer fiel. Qué bueno que es Dios, a pesar de nosotros. Él dijo que va a ser fiel. Y saben, José, por la ley judía, hablando de María y José, podía haberla dejado, porque se suponía de que si una mujer estaba embarazada, supuestamente había fornicado con alguien. Pero José le creyó a Dios y supo que era Dios el que había puesto la semilla divina en el vientre de María. Y le creyó a Dios y esperó. Dice, aún comprometiéndose, esperó a que nazca el Salvador y no tuvo intimidad con ella. Fíjese cómo la cuidó. Qué tremendo. Dios hizo ese pacto de amor con nosotros. Tú y yo, hablando de compromisos, supuestamente estamos aquí, la mayoría de pastores, líderes. Nosotros hemos hecho un compromiso con Dios, ¿sí o no? ¿Amén? ¿Cuántos han hecho un compromiso con Dios de servirlo, de fidelidad? ¿Y cómo estamos llevando ese compromiso con Dios? ¿Realmente lo estamos haciendo bien, fiel? ¿O estamos siendo indiferentes a su llamado? ¿Estamos oyendo su voz? ¿Estamos viviendo como Él nos manda? ¿O estamos descuidando el ministerio que Dios te dio? Estamos descuidando nuestra vida misma, quizás con otras cosas. ¿Cómo estamos llevando a cabo ese ministerio, ese compromiso con Dios de fidelidad? Mateo 10:38. Dice, en palabra de Dios para todos, dice, el que no acepta la cruz que se le da al seguirme, no merece ser de los míos. Dice, tomar su cruz es comprometernos con Dios y servirle. Es renunciar a los deseos propios, las ambiciones personales, las comodidades, por seguir a Cristo, por escuchar su voz y obedecerlo. Dios puede sacarnos muchas veces de las comodidades que estamos cómodos. Bueno, ahora ya me casé, ya me dedico a la familia, a mis hijos, y bueno, ahora mi nieto, y así. Todo es nuestro bienestar. Pero Dios te dice, mira, te saco de ese lugar y quiero que vayas a tal o cual lugar, quiero que me sirvas en esta área. Y a veces ponemos excusas. Le ponemos excusas a Dios. Y siempre decimos, bueno, que lo haga otro. El otro le sale mejor. Y el Señor espera de ti y de mí que le seamos fieles. ¿Cuánto dio Dios por nosotros? Él dio su propia vida, nos amó. Recordemos de dónde Dios nos sacó. Siempre recordemos de dónde Dios nos sacó. ¿Cómo estábamos nosotros cuando no éramos cristianos? ¿Cómo estábamos cuando no teníamos a Cristo? ¿Estás siendo fiel a Dios en tu corazón? En el corazón. ¿Saben? Hay cosas en nuestras vidas que amamos más que a Dios. Y eso es idolatría. ¿No es cierto? Romanos capítulo 2, versículo 22.
dice, tú que dices que no se debe cometer adulterio o adulteras, tú que aborreces a los ídolos, robas en los templos, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonra a Dios. Esta palabra jactarse significa fanfarronear, ¿saben? Y esta palabra es dirigida a la iglesia, a sus hijos, a aquellos que estamos en el altar, que estamos ministrando, ya sea aquí o en otra área. ¿Cómo ministramos a Dios? ¿Qué hay en nuestro? ¿Realmente nos fanfarroneamos? ¿Cómo cantamos? ¿Cómo predicamos? ¿Cómo tocamos? Dice que cometemos sacrilegio cuando hacemos eso. Para Dios estamos adorando a otros ídolos. Imagínate que Dios te honró, te puso en un ministerio y le estás adorando a tu orgullo. Imagínate que estás adorando el don que Dios te dio quizás. El creerte mejor que el otro, que vales más, que cantas mejor. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Le somos fieles? Estamos cometiendo sacrilegio, dice, cuando nos creemos mejor que los otros, aún en cualquier área. Y bueno, cocino mejor, por eso me eligen a mí. Pueden ser muchas cosas, pero que realmente Dios hoy nos limpie, porque nos está preparando. ¿Cuántas quieren ir con Él? Con nuestro amado que es fiel. Necesitamos autojuzgarnos a nosotros mismos y mirarnos. Muchas veces vemos el mal en el otro o el pecado en el otro y no nos autojuzgamos. ¿Saben? Muchas veces lo que vemos del otro es porque nosotros lo tenemos. Así dicen los psicólogos, pero es así. Analicemos nuestro corazón a la luz de su palabra. ¿Amén? Cuando permitimos que el ego, el orgullo entre en nuestro corazón porque nos creemos mejores, estamos haciendo sacrilegio. Nuestra iglesia es mejor. Que realmente tomemos esa cruz de morir a nosotros mismos por amor a Dios, morir a todo lo que aquí en la tierra puede separarnos de Dios, de su santidad, como cantábamos, ¿no? Tomar la cruz implica los desafíos, las dificultades y sufrimientos. Muchas veces vemos que cómo los matrimonios se separan a la primer, ¿no?, discusión, ¿sí o no? Hay menos tolerancia ya no soportan las pequeñas diferencias, ya ahí se disuelve el matrimonio, no hay compromiso de seguir fiel. Ese pacto que un día le dijimos en el altar a Dios y a nuestro esposo, sí, te voy a ser fiel, hasta que la muerte me separe, te voy a ser fiel. ¿Cómo se cumple? ¿Cuánto falta, no? Volver a repensar lo que a veces decimos en el altar de Dios. Ese compromiso que hicimos también cuando le hemos dicho, sí, Señor, te seguiré en las luchas, o cuando cantamos. Muchas veces cantamos, ¿no? Sí, te seguiré, te amaré, y cuando a la primer prueba que viene, ahí estamos enojándonos con Dios. ¿Sí o no? Y nos enojamos, enseguida desechamos todo lo que el Señor nos dio, nos olvidamos de dónde Dios nos sacó. No te olvides, te dice Dios, de dónde Dios te saqué. Yo te limpié, te vi desechada. Recuerda esto, te amé. Yo te amé. Nuestro esposo nunca nos va a amar como Cristo. ¿Sí o no, mujeres? Es un amor fiel. Volvamos a la palabra. El significado de las lámparas, ¿sí? En las 10 vírgenes, vamos a analizar el significado de las lámparas. ¿Qué es esto? ¿Quiénes son las lámparas? Las lámparas son los hijos de Dios. Nosotras somos las lámparas.
Vamos a ver cómo dice la palabra con respecto a este. Filipenses 2:13 dice, para que seáis irreprochables y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en medio del mundo. Y Mateo, Jesús lo dijo, ustedes son la luz que ilumina todo, ustedes son la luz del mundo, somos la luz del mundo, dice. Mateo 5:14, ustedes son como una luz que ilumina a todos, son como una ciudad construida en la parte más alta de un cerro, que todos pueden ver. Saben, somos mirados por todos, somos observados, no solamente por Dios, sino por las personas. A ver, si realmente vivimos como hijos de Dios o no, si realmente brilla en nosotros la luz de Cristo. Porque pensamos que, mira, no, va a pasar, esto lo hago, no se van a dar cuenta, pero saben, muchos conocen la palabra de Dios. Muchos están apartados y ven cómo estamos trabajando cómo trabajamos en la vida diaria, qué hacemos en nuestro trabajo, en el tiempo libre, si realmente estamos usando el tiempo para trabajar o para usarlo para nuestros propios provechos, para pasarlo con el celu. Ahí, si somos honestos con nuestros jefes, con aquellos que nos dan trabajo, ¿realmente somos honestos o estamos cobrando sin trabajar? ¿Saben que eso es robar? Cuando nosotros nos pagan por las horas y nosotros la ocupamos con pasatiempos. Dios ve, pero también el hombre, aquel que está al lado, las personas nos ven. ¿Qué actitudes tenemos? ¿Cómo actuamos? ¿Cómo brillamos? Amén. Proverbios 4:18 dice, siguiendo, ¿no?, que nosotros somos luz, nosotros somos la lámpara. Dice, mas las sendas de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento, dice, hasta que el día es perfecto. Y el camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Hay una versión, Palabra de Dios para Todos, que dice, el camino de los justos es como la luz del amanecer, que cada vez brilla más hasta que se hace de día. Entonces, tenemos que brillar cada vez más, dice, no menos. No, yo antes era así, pero vio el ministerio, me agotó ya. Yo antes era buena, pero los hermanos me agotaron. Hermanos, si Dios está contigo, Dios, la fuerza de Dios, el Espíritu Santo de Dios, tiene que estar encendido. Cada día más. La presencia de Dios es la que nos da fuerza, porque nosotros, si fuera por nosotros, no tenemos fuerza, no tenemos ánimo. Pero viene de Dios la fuerza, el ánimo para seguir adelante. Seguimos con el tema de la lámpara. Proverbios 20:27. Dice, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. En Palabra de Dios para Todos dice, el espíritu de una persona es la lámpara del Señor, que revela lo que hay dentro de cada uno. Entonces, y este versículo también, mire qué versículo clave. Lucas capítulo 11, versículo 34. Dice, los ojos de una persona son como una lámpara que alumbra su cuerpo. Por eso, si miran con ojos sinceros y amables, la luz entrará en su vida. Pero si sus ojos son envidiosos, dice esta versión, lenguaje actual, pero si sus ojos son envidiosos y orgullosos, vivirán en completa oscuridad. Versículo 35 dice, así que tengan cuidado, no dejen que se apague la luz en su vida. O sea, el espíritu se ve por medio del ojo de la persona. Nosotros, ¿cómo miramos? ¿Qué es lo que estamos mirando?
Hermanos, estamos viviendo una situación del mundo entero que hay la pornografía, la perversión está a la orden del día y también en el altar. Se ven personas, hermanos, que están ocupando altares y tienen problemas con la pornografía. Tienen problemas que los ojos se le van. Ven una niña y se le van la desnudan, ¿sí? Con la vista. Y la Biblia misma lo dice, Dios lo dice. Si miras a una mujer deseándola, codiciándola, estás adulterando. Y a lo mejor estás en el servicio de Dios. Y Dios te dice, cambia, porque Dios sí te ve. Dios te ve como miras a las mujeres. Dios lo ve. Si en tu ojo hay pecado, te estás enfriando, estás pecando, estás adulterando. Solamente con mirar en el celu una línea pornográfica. Vivimos en tiempos de oscuridad. Pero hermanos, Dios ve, Dios nos ve. A Dios no se le escapa nada, ni nadie. ¿Cómo miramos? ¿Qué es lo que miramos? Muchas veces dicen, mira hermano, he escuchado cada caso, pero no me quiero desviar. Perversos. Entonces ocupaban el altar, pastores. ¿Y sabe qué terminaba diciendo? No, la nena me provocó, una niña. ¿Acaso tenía la culpa la niña? ¿O en sus ojos había otra cosa? ¿Cuánto sacrilegio, hermano, se comete en el altar? Y Dios lo ve. Dios no va a dejar pasar nada por alto. No te descuides, te dice Dios, porque yo vengo pronto a buscar a mi amada, aquella que no me traiciona, aquella que no me es leal, que me es fiel, que me ama. Amén. Significado de aceite. Cuando mencionan la parábola que no tienen aceite, no tenían aceite, ¿qué aceite se refería, no? Se refería, puntualmente en la traducción, es el aceite de oliva. No cualquier aceite, es un aceite de oliva. ¿Y saben cómo, analizando cómo se prepara el aceite de oliva, cómo se preparaba? Bueno, ahora ya hay industrias, pero en ese tiempo se preparaba en un molino de piedra, dice. Entonces se tiraban las aceitunas y con unos palos o haciendo fuerza se machacaban las aceitunas sobre la piedra para extraer el aceite de oliva puro. Hacían, dice que presión con los palos contra la piedra para que sea más puro. Cuanto más machacado, más puro salía. Cuanto más presión, más unción. Amén. A cuanto más presión sobre nuestras vidas, Dios va a extraer lo mejor de nosotros. Dios te va a sacar lo más puro de ti. Dios trabaja con nosotros de la misma manera. Su palabra nos va trabajando a través de su Espíritu Santo y nos somete a prueba nuestro corazón para saber qué hay allí. Si queremos que su presencia fluya en nosotros, tenemos que dejarnos que Él nos moldee, que Él nos machaque, que extraiga de nosotros lo que realmente Él desea, lo que Él realmente sabe que puede sacar. Dios sabe hasta cuánto puede soportar. Amén. ¿Cuántas quieren que Dios la siga tratando y la siga limpiando? Señor, saca lo mejor de mí. Él desea que nos parezcamos más a Cristo. No a nuestros ideales, no a nuestros ideales, lo que soñamos. Y sueño tal cosa, y sueño esto, y todos son sueños vanos, pasajeros. Lo que podamos lograr aquí en la tierra es pasajero. No digo que no tengamos objetivos en la vida, pero sí que no sea el mayor anhelo. Que todos lo sometamos a la voluntad de Dios, a lo que Él quiere de cada uno de nosotros. Cuando el Señor te dice cambia esa actitud y perdona definitivamente, perdona. ¿Cuántas mujeres quizás que han sido
maltratadas, violadas, abusadas, todavía siguen en su corazón con ese pequeño dolor. Y está ahí. Y todavía lo sostiene. No, esto nadie se va a enterar. Nadie se va a enterar. Pero Dios sí, Dios te quiere sacar eso de ti. Porque quiere hacerte un instrumento puro, limpio, que no tengas nada de recuerdo malo. Porque quiere que seas una mujer sincera. Que perdones de todo corazón. Ya deja tu pasado. ¿Cuánto te perdoné yo? Te dice, te vi desechada y te amé. Y muchas veces seguimos con lo que nos pasaron, seguimos, o que quizás no. A veces no hay buena relación en el matrimonio. Entonces, dolor tras dolor, dolor tras dolor. Y los callamos. Porque quizás es pastor tu esposo. Y a lo mejor nunca lo contaste a nadie. Pero Dios quiere quitarte ese dolor. Dios quiere sanar tu corazón porque Él mismo te amó. No hay amor como el de Cristo. No hay amor como nuestro amor. ¿Saben? El jardín de Getsemaní, volviendo al olivo, era una huerta de olivos, dice. Era plantaciones de olivo el Getsemaní. ¿Sí? Y la palabra Getsemaní significa prensa de aceite. Miren si no tiene sentido todo, ¿no es cierto? ¿Dónde murió Jesús? En el Getsemaní. Ahí lo colgaron. Ahí fue donde fue el momento más duro de su vida, donde llevó todo el pecado tuyo, mío y de toda la humanidad. Donde se extrajo todo de Jesús, todo lo de Dios, para que hoy podamos tener salvación. Tú y yo tenemos que pasar por nuestro Getsemaní. Amén. Dios quiere que pasemos por ese proceso para sacar lo mejor de nosotros. Y el aceite de oliva tenía muchos usos. Si lo leemos en la Biblia, para el cuerpo, se ungían los sacerdotes, los profetas y reyes, para el sanamiento en los cuerpos, como dice Santiago. Pero bueno, se lo consideraba el olivo como un símbolo de paz también. Ejemplo, la paloma que fue enviada por Noé traía una hoja de olivo en su pico. Y saben, lo más importante, que el aceite de oliva significaba, luego cuando Jesús fue ascendido a los cielos, Él envió el Espíritu Santo. Entonces el aceite significaba la unción del Espíritu Santo. Vamos a leer en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 27. Dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. O sea, debemos permanecer llenos del Espíritu Santo, guiados por Dios. La llenura del Espíritu Santo significaba que se derramó en aceite en abundancia en nosotros. Y la falta era símbolo de carencia. La falta de aceite en las lámparas no se encendían. ¿Recuerdan? Al inicio que hablamos, no se enciende el aceite en las lámparas, necesitaban aceite de oliva, era el mejor para que se encendieran. Entonces nosotros necesitamos el Espíritu Santo de Dios para encender nuestros corazones todos los días. Cuando nosotros creemos en Jesús, viene el Espíritu Santo en nosotros, en nuestras vidas. Pero necesitamos ser llenos, todos los días recargar. Nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestro espíritu se tiene que comunicar con Dios todos los días a través de la oración y su palabra. Señor, necesito de ti. Hoy vengo una vez más. Lléname de ti, necesito tu guía, que tu Santo Espíritu me hable, me guíe. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo todos los días. Volvamos al pasaje. Entonces, el novio y la novia, el significado del novio y la novia. Cuando llegaba la noche, ¿sí? Volvamos a las 10 vírgenes.
La noche de la fiesta de bodas, el novio se vestía de rey, dice. Lo mejor que podía, dice que el novio se tenía que vestir con lo mejor que podía. Incluso dice que se ponía una corona de oro en su cabeza. Sus vestidos eran perfumados, dice, con incienso y mirra. Tenía un cinto de seda con brillantes colores. Él venía a buscar a su amada. Isaías 61:10, y a ver cómo se vestían las novias en esa época. Dice Isaías 61:10, la novia se vestía con vestidos muy costosos y primorosos, dice. Su rostro debía brillar y con un lustre como el mármol. Qué tremendo. Sus cabellos como adornados con oro y perlas. Isaías 61:10, claro, no lo tenía escrito, se me había... Dice Isaías 61:10, dice, me deleito mucho en el Señor, me regocijo en mi Dios, porque Él me vistió con ropas de salvación y me cubrió con el manto de la justicia. Dice en versión NBI, soy semejante a un novio que hace su diadema o una novia adornada con sus joyas. Entonces así nos adornó Dios. Y el novio, ¿cómo era el novio? Dice que en la costumbre judía el novio salía de la casa de sus padres para encontrarse con la novia en la casa de los padres de ella. O sea, la novia tenía que esperar al novio en la casa de sus padres. Dice, donde recibían la bendición nupcial. Luego hacían como una procesión, la iba a buscar a la novia y se iban a la noche, ¿sí?, por el barrio, cada una con sus lámparas, dice. Y se sumaban los invitados en el transcurso del camino. Y dice que cada una tenía que tener su lámpara. Nadie podía sumarse a la procesión de la novia, a los invitados, sin su lámpara. Mire qué significa. Todas tenían que tener sus lámparas, incluso los invitados. ¿Entienden? Y ahí todos iban a la casa del novio. El novio esperaba a la novia y a todos los invitados. Y así hizo Jesús con nosotros, ¿no? El Señor va a ser así con nosotros. Él va a venir por su iglesia, por su amada. Él nos está esperando. Dice que el Rey viene a buscar a su amada, a su novia, para concretar dice, la boda, ¿sí?, con Cristo, con su iglesia, su amada, en las bodas del Cordero. Tendremos esa unión matrimonial con su novia. Amén. ¿Estás preparada? Pero dice, las que no estaban preparadas, no las dejó entrar. ¿Cuánto nos estamos preparados? Y yo me preguntaba, ¿por qué, Señor, 10 vírgenes? ¿Por qué 5 y 5? ¿Por qué no decía tu palabra 7 y 3? 7 eran elegidas, 7 prudentes y 3 imprudentes, porque la Biblia dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y yo decía, Señor, ¿qué significado? ¿Por qué 5 y 5? Entonces saben que las letras en el alfabeto hebreo representan un número, ¿sí? Cada letra en el alfabeto hebreo representa un número. Y el número 10 lo representa con la letra Y-O-D, Yod. Y es la 10ª letra del alfabeto hebreo y representa la totalidad, el orden, la recompensa y el juicio divino. Miren qué significa. O sea, 10. Tiene que ser su juicio. El juicio de Dios viene. Viene la recompensa. Viene el orden de Dios. No importa, hermanos, la vida que estamos viviendo acá, que uno dice, ya hay tanto desorden. Viene el orden de Dios para nosotros. Viene la recompensa. Amén. ¿Le crees a Dios? ¿Lo estás esperando? Y el número 5, ¿qué significaba?
El número 5 lo representa con la letra H-E, G, que dice, y se usa para representar el sonido, el H representa el sonido. El sonido, el Señor viene, las trompetas de la llegada de Cristo viene por su iglesia. He aquí vengo pronto, dice. Escucha el sonido del Espíritu. No escuches el sonido del mundo, escúchalo a Dios. Yo te vengo a buscar. ¿Te estás preparando o todavía estás en otras cosas? Te vengo a buscar. Entonces la letra H, la G combinada con Yod, forma parte del nombre de Dios, que es Yahweh. Dios viene por su iglesia. Entonces Dios es juez justo, a todos por igual. Por eso 5 y 5, ¿entienden? Dios a todos los va a tratar de la misma manera, porque Él es juez justo. El juicio de Dios llega tanto para las prudentes como para las insensatas o descuidadas. El juicio de Dios llega para las pastoras prudentes, para los pastores prudentes y para los descuidados también. El juicio de Dios viene. El juicio de Dios viene para todos. A todos Dios nos va a llamar a cuenta. Las que tomaron las cosas livianamente, las que menospreciaron el ministerio, las que siempre gastaban sus lámparas, quizás en las redes sociales o quejándose, en tantas otras cosas. Las que descuidaban la oración, la comunión con Dios. ¿Cuántas veces Dios nos llama a esa intimidad contigo, con Dios? Dice, enciérrate en tu cuarto, quiero hablarte. Enciérrate, que quiero tener comunión contigo. Dice que tenemos que ir a Él en oración. Dice, enciérrate en tu cuarto que nadie te ve. Y Dios te va a recompensar en público. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a Dios? ¿Cuánto tiempo estamos con nuestro amado? Pero también llega tu hora, mujer prudente, mujer sabia, llega tu hora. Créele a Dios, que Dios sí te va a recompensar, que Dios sí va a reconocer las lágrimas de tu dolor. Llega tu hora, llega la hora de la verdadera justicia divina. No se trata de una justicia humana, de un orden político, es la justicia de Dios. A Dios nadie se le escapa. No esperes una recompensa aquí. Muchas veces nos prometen recompensa, nos prometen... No se compara la recompensa que podemos tener con Dios en el cielo, de concretar esa boda con nuestro amado, aquel que dio todo por ti, que te eligió, que nos ama con un amor eterno. La fiesta matrimonial. A cada invitado que asiste a una fiesta de boda se le exige usar vestidos de boda. Nuestros vestidos deben ser de lino fino, que son las acciones justas de los santos. ¿Estás vestida con ese material de santidad en tu corazón? ¿O todavía sigues contaminado con las cosas del mundo? Mateo 22:12 dice, hablando de los vestidos de boda, dice, ¿cómo, amigo? Dice, ¿cómo entraste aquí sin el traje de boda? Le dijo, el hombre se quedó callado. Entonces, versículo 13 dice, el rey dijo a los sirvientes, átenlo de pies y manos y échenlo afuera a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes, dice. Qué tremendo. Si no estás vestido con ropa fina, lino fino, que son nuestras acciones justas, no podemos entrar. Conclusión. El aceite es símbolo del Espíritu Santo y es a través de la relación que tenemos con Dios en oración y su palabra que vamos a ser llenos. Nuestras lámparas cada vez van a ser más encendidas, vamos a brillar mejor,
¿Cómo estás llenando tu lámpara? ¿Con qué estás llenando tu corazón? Levítico 24:1. Habló Jehová a Moisés, justo ayer habló el pastor Nahuel, dice, y dice esta versión, fíjense cómo el Señor, ¿no? Ese martillo recuerda. Levítico 24:1 dice, habló Jehová a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas, machacadas, para hacer arder las lámparas continuamente. Continuamente Dios quiere que estemos en su presencia. Dice 1 Tesalonicenses 5:17, dice, orad sin cesar. ¿Entienden la relación? El aceite, su presencia. Orad, estar con Él en comunión, clamarle, adorarle, servirlo, agradecerle. Y el versículo 19 dice, y no apaguéis el Espíritu Santo. Amén. Entonces, si nosotros no oramos, el Espíritu Santo se va apagando y le vamos dando lugar a otras cosas. Hasta va a llegar un momento que la lámpara ya no se va a encender más. ¿Cómo está tu lámpara? Quiera Dios que hoy el Señor vuelva a encender esas lámparas. ¿Se acuerdan el camino de Emaús? Cuando los discípulos, Jesús se les presentó después que Él fue resucitado, no lo reconocieron a Jesús, que era Él. En Lucas 24:32 dice, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Y cuando nos abría las Escrituras. Ese es Jesús. Ese es el que te hace arder tu corazón. Ese es Jesús. El que inflama tu corazón de amor, de su presencia. ¿Y qué hay en nosotros? Hermanos, si nosotros tenemos a Cristo, si está la palabra de Dios viva en nosotros, nuestro corazón tiene que arder. Y el que está al lado tiene que sentir ese ardor en nuestro corazón, de que el fuego de Dios está en nosotros. Amén. Que Dios vive en esa persona, hay algo distinto. Es el Espíritu de Dios en nosotros. En nosotros no hay nada. Hermano, si tú no te llenas del aceite de Dios, terminas siendo seco. Dice como Corintios, ¿no? Es como lata. Podemos tener muchos dones, pero si no tenés el ardor de Cristo en tu corazón, el fuego del Espíritu Santo en tu vida, sos como una lata haciendo ruido. Qué tremendo. Quiera Dios que hoy enciende esos corazones. Él viene pronto por nosotros. Y como también escuchamos este versículo Apocalipsis 3:15, dice, yo conozco tus obras, que ni eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Hay una versión que es la lenguaje actual. Miren cómo dice este versículo. Pero como solo me obedeces un poquito, el 16 versículo, te rechazaré por completo. Solo me obedeces un poco, te rechazo por completo. No podemos hacer las cosas a media, a nuestra manera. O le obedecemos o no le obedecemos. O le seguimos o no le seguimos. O nos comprometemos con Dios o no nos comprometemos. Pero Él viene por los prudentes, por los que tienen la lámpara de Dios encendida continuamente. El fuego de Dios ardiendo en nuestras vidas. Desecha el enojo, dice. Sígueme. Enciéndete con mi amor por ti. Amén. Vamos a ponernos de pie. El aceite de Dios sana, el aceite de Dios nos renueva, nos llena. No podemos dar lo que no tenemos, no podemos dar a otros lo que no tenemos nosotros.
¿Qué podemos hacer? Señor, venimos a ti. Cada día nosotros tenemos que buscar personalmente, no podemos pedir prestado. ¿Cuántas veces no pedimos oraciones prestadas? Llóreme, y a lo mejor tú no te inclinas ni 5 minutos. No pidas prestadas oraciones, búscalo a Dios. El Señor escucha tu clamor. Él también te escucha a ti. Y ahora pareciera que todo es artificial. Y claro, y ahora enseñan que por inteligencia artificial podemos orar. Dios dice que Él busca a verdaderos adoradores, aquellos que realmente se inclinan y lo buscan. Señor, tú me llenas. No artificial. Quiero de ti. Yo soy la piedra viva, dice Dios. Clámame y te escucharé. Búscame y vivirás. Pero búscame, no esperes de otro. Deja de reclamar lo que te hicieron. Clámame y yo llenaré de aceite tu corazón y sanaré tus heridas. Yo te sanaré. Vamos a orar. Señor, venimos a ti. Dile, Jesús, gracias te damos por este privilegio de saber que tú nos escogiste para ser hijos tuyos. Somos tus amados. Sáname, Señor. Perdóname por estar siempre ocupada en otras cosas. Perdónanos por tener otros dioses, Señor. Tú te has comprometido con nosotros en un pacto de fidelidad, de amor. Volvemos a ti, Señor. Límpianos, Padre, sácianos. Llénanos de tu presencia, dile, lléname de tu aceite. Lléname de ti, Padre. Sáciame. No quiero que mi lámpara se acabe, se apague, Señor. No quiero que mi lámpara se acabe. En el nombre de Jesús. Así te dice el Señor, no temas, porque no serás avergonzada. No te turbes, porque no serás humillada. Olvidarás la vergüenza de tu juventud y no recordarás más el oprobio de tu viudez. Porque el que te hizo es tu esposo. Su nombre es el Señor Todopoderoso, tu Redentor, el Santo de Israel. Dios de toda la tierra es su nombre. El Señor te llamará como a una esposa abandonada, como a una mujer angustiada de espíritu, como a una esposa que se casó joven tan solo para ser rechazada. Dice tu Dios, te abandoné por un instante, pero con profunda compasión volveré a unirme contigo. Por un momento, en un arrebato de enojo, escondí mi rostro de ti, pero con amor eterno te tendré compasión. Dice el Señor, tu Redentor. Para mí es como en los días de Noé, cuando juré que las aguas del diluvio no volverían a cubrir la tierra. Así he jurado no enojarme más contigo, ni volver a reprenderte. Aunque cambien de lugar las montañas y se tambaleen las colinas, no cambiaré mi fiel amor por ti, ni vacilará mi pacto de paz. Dice el Señor, que de ti se compadece. Mira tu ciudad afligida, atormentada y sin consuelo. Te afirmaré con turquesas y te cimentaré con zafiros, con rubíes. Construiré tus almenas con joyas brillantes, tus puertas y con piedras preciosas, todos tus muros. Gloria a Dios. Ese es Jesús. Ese es nuestro amado.